Romanos, capítulo 1. Yo hoy me comprometo a que terminemos el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 32. 1, 24 al 32. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, a maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A partir del versículo 24, hermanos, al versículo 32, comienza la parte 2 de este capítulo. El hombre no puede rechazar a Dios y no sufrir las consecuencias. La semana anterior estuvimos nosotros analizando los versículos del 21 al 23. Y posteriormente, anteriormente, estuvimos viendo también del versículo 19 al 21. Estuvimos viendo cómo ellos rechazaron al Señor, cómo ellos levantaron una religión en lugar de buscar a Dios. Y entonces, el apóstol Pablo, a partir del versículo 24, él se va a encargar, a partir de aquí en adelante, él va a empezar a describir las consecuencias en el mundo pagano de no adorar a Dios. Él va a hablar ahora de las consecuencias. Habló del versículo 18 al 23 sobre los pecados que hay en la vida de las personas, pero ahora va a hablar de las consecuencias de esos pecados. En el versículo 24, si me son tan amables, vamos a ir describiendo uno por uno. El versículo 24 dice él: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pablo inicia, hermanos, con un por lo cual. ¿Qué significa el por lo cual? El por lo cual nosotros nos da la idea, nos indica que Pablo va a decir ahora él va a empezar a describir las consecuencias de las perversidades de los hombres. Por eso continúa con un por lo cual. Pero después continúa una frase: Dios los entregó. Este Dios los entregó tiene un efecto en nosotros, tiene un significado más profundo. Por ejemplo, lo vemos, este Dios los entregó, lo vemos en el versículo 24, lo vemos en el versículo 26 y lo vemos en el versículo 28. Vamos a irlos así cambiando, pero los regresamos porque no los vamos a explicar todavía. Ahí vemos, Dios los entregó. En el versículo 26, si eres tan amable, otra vez miren, Dios los entregó. El versículo 28... a mediación, Dios los entregó. ¿Qué significa el Dios los entregó? Bueno, esta expresión tiene un sentido judicial por parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta expresión se usaba en la antigüedad para enviar a alguien a la cárcel o a juicio para recibir su merecido. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice en un momento que más vale que te pongas a cuentas con tu hermano, no vaya a ser que él te lleve con el alguacil, con el juez, dice, y pagues hasta el último cuadrante, dice así, ¿no? Dice que cuando lo llevan, no dice que te vayan a llevar a la cárcel. La palabra que aparece ahí es paradidomi, es una palabra griega que bien a ustedes y a mí dirán, bueno, a mí qué, no, pero era la palabra que se usaba, paradidomi. Paradidomi significa exactamente eso, una expresión para enviar a alguien a la cárcel.
Cuando el apóstol Pablo está diciendo Dios los entregó, no está diciendo, no significa que el Señor los haya agarrado de la mano y los haya llevado Él mismo a meterlos a este tipo de inmundicias. No, lo que está diciendo es que es la consecuencia de su pecado. Por ejemplo, una persona que tiene sexo fuera del matrimonio con una prostituta, y discúlpenme la ilustración si es ofensiva para sus oídos, una persona que tiene intimidad con una prostituta y que corre riesgos, hermanos, de que esa persona quede infectada de algún virus, de alguna infección, y lo más seguro que hasta corre el riesgo para ser infectada de SIDA, ¿sí? Eso es alarmante. Son las consecuencias. El tener una relación con una persona así, corro riesgos de que quede infectado por un virus llamado SIDA. Son las consecuencias que va a acarrear una persona. Entonces, lo que está haciendo el Señor no está diciendo que Él los está entregando, sino más bien la expresión Dios los entregó significa Dios los abandonó. El Dios los abandonó para nosotros tiene un poquito más de sentido, porque ese abandono es cuando el Señor dice, ve la necedad de una persona en su pecado, y dice el Señor, bueno, eso es lo que quieres, está bien, entonces lo único que vas a sacar con esto es que vas a llegar hasta las últimas consecuencias y no vas a poder salir de allí. Es entonces cuando el Señor los entrega, los ofrece, los deja, los abandona. Y cuando dice los abandona, noten lo que quiere decir el pasaje, que esas personas automáticamente quedan fuera de la gracia común de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna restricción para estas personas. Es por eso que nosotros en la tierra, en nuestra sociedad, nosotros vemos personas que para su maldad y para su pecado, hay personas que el Señor los restringe, pero en cambio a otros, el Señor los deja que se vayan hasta lo más vil y degradante para sus vidas y sus cuerpos. Eso es lo que denota la idea del pasaje de los abandonó ahora. Dije que están fuera de la gracia común restringe, la gracia común del Señor restringe, pero fíjense bien, no están fuera de la gracia salvadora de Dios, porque el Señor en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen, ¿o cómo es? No retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, ¿cuál es el deseo de nuestro gran Dios? ¿Cuál es el anhelo de nuestro gran Dios, hermanos? Que nadie perezca, que todos vengan a un ¿qué? Ese es el deseo de nuestro Señor ahora. Eso es lo que Él quiere, pero la realidad es otra. Es como cuando nosotros decimos y tenemos hijos, por ejemplo, yo tengo 3 y decimos, yo quiero que mis hijos sean los 3 doctores. Eso es lo que yo quiero, pero lo que de verdad es contrario a mis deseos. Dios, el Señor nuestro Dios, Él puede desear algo, pero Él es gobernado a través de sus atributos, no a través de sus deseos. El Señor desea que los pecadores vengan a Él, pero como los pecadores cada vez más se inclinan al pecar y solo pecar, el Señor dice, los deja, los abandona. Y entonces la gente no tiene restricción alguna y vamos a ver 3 cárceles, porque ya vimos en el versículo 24, el versículo 26 y el versículo 28. Esta es la primer cárcel, este es el primer abandono de Dios. Noten ustedes que la primer prisión que el Señor de la que está hablando es la inmoralidad sexual. Fíjense bien el versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué cosa? Sus propios cuerpos. La primer cárcel, la primer celda, el primer abandono de Dios, hermanos, es la inmoralidad sexual. Hay 4 palabras en la Biblia que son sinónimos y que van de la mano siempre en el asunto de inmoralidad sexual. ¿A qué se refieren? Ahí va, la primera, concupiscencia. En la Biblia, en la Escritura, cuando nosotros veamos la palabra concupiscencia, se refiere a cuestiones sexuales. Cuando veamos la palabra inmundicia, se refiere a cuestiones sexuales.
Cuando nosotros veamos la palabra impureza, se refiere a cuestiones sexuales. Y cuando veamos la palabra lascivia, se refiere a cuestiones sexuales. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 21. Que cuando vuelva, me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido ¿de qué? ¿De qué les? O sea, estos cristianos, estos primeros cristianos habían abandonado el camino del Señor, habían pecado. ¿En qué se habían enlodado, hermanos? En la inmundicia. Y miren la segunda palabra que me menciona: fornicación. Y tercera, los pecados de estos primeros cristianos, ¿de qué se habían manchado? De impureza sexual. Y Pablo está llorando, dice, quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Es decir, que probablemente muchas personas que habían venido a la iglesia, hermanos, se acercaron de una manera genuina, pero que jamás en ellos hubo una verdadera conversión, porque no se habían arrepentido de sus pecados de inmundicia, de fornicación y lascivia que habían cometido. Uno peca en las áreas sexuales, hermanos. Cuando uno peca de una manera sexualmente, una persona se siente inmunda, se siente sucia, se siente vil. Aunque sabemos que un acto de ese tipo, hermanos, para muchas personas puede ser placentero porque el Señor lo ha designado para que tenga placer, pero lo ha designado solo y exclusivamente para dentro del matrimonio. Es el único acto que el Señor, no es el único, es uno de los actos que el Señor ha dado como privilegio en el matrimonio, en el cual la pareja pueda tener placer, pero es adentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. La palabra fornicación tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio antes de casarse. O sea, que estábamos hablando de jóvenes que estaban teniendo relaciones sexuales, hermanos, antes del matrimonio. Pablo dice, probablemente tengo que llorar por aquellos que no se han arrepentido todavía. Gálatas 5:19. Bienvenidas, señoras, que ustedes están hoy aquí por primera vez. ¿Cómo se llaman? ¿Qué deseamos para esas tres mujeres, hermanos? Mírenlas, allá están atrás ellas. Entraron ahorita y se sentaron y pues están poniendo atención a la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son, hermanos? Curiosamente, el versículo 19 es un versículo solo y exclusivo para el tema de la inmoralidad sexual. ¿Se fijaron? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. 4 palabras que ustedes cuando se la encuentren en cualquier pasaje de la Biblia se refiere a asuntos de inmoralidad sexual. Efesios 5:3. ¿Tienen? Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes como conviene ¿qué? O sea, Pablo se escandaliza, dice, este tipo de prácticas y de pecados ni siquiera se debe de nombrar entre nosotros. Pablo está poniendo un fundamento a la iglesia de Éfeso y les dice, por favor, que este tipo de pecados ni siquiera se mencionen entre nosotros, ni siquiera se hablen. Ya no dice ni siquiera se practiquen, dice ni siquiera se mencionen. Que por favor estas prácticas no se lleven a cabo entre vosotros. Ahorita vamos a llegar a una conclusión. Colosenses 3:5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjense cómo Pablo está diciendo, haced morir, es decir, nosotros, ahora que el Señor nos ha otorgado libertad a nosotros, podemos nosotros hacer morir a estas prácticas. Lo que quiere decir hacer morir es que no satisfagamos estos deseos de la carne. Dice, y miren otra vez, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y que todo esto lo relaciona Pablo, hermanos, los pecados de inmoralidad, sinónimo a
Todo pecado de inmoralidad, hermanos, tiene que ver y está ligado a la idolatría. Ahorita lo vamos a ver más adelante en nuestro pasaje que estamos viendo en Romanos, que es nuestra base. Entonces, hermanos, a mí me alarma el saber y pensar que cuando la inmoralidad sexual llega a nuestra familia, llega a nuestros hogares, lo más seguro es que hay una cárcel de la cual es el por qué ya una persona está recibiendo las consecuencias de un pecado anterior. Fíjense bien el versículo 23 de Romanos 1. Fíjense bien, porque el versículo que estamos analizando es el 24. El versículo 23, bueno, vamos a leer desde el 22. Desde el 22 para que entendamos el por qué el Señor los abandonó a estas personas. Dice desde el 22, profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Cambiaron la gloria de Dios, hermanos, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y por lo cual también Dios... O sea, noten por qué el Señor los abandona y los deja en esa cárcel. Como esto, hermanos, a mí me alarma. Cuando viene la inmoralidad sexual a una familia, a un hogar, a un matrimonio, es como si el Señor le dice, bueno, aquí te quieres quedar, aquí te quieres planchar. Lo que hace el Señor es agarra, le echa llave, le pone el pasador, le pone el candado y le echa llave y el Señor, ahí te quedas. Ahí vas a estar feliz y vas a estar disfrutando. Es como una especie de ya juicio terrenal, pero no un juicio eterno. Ahora, ¿tienen esperanza esas personas de salir de ahí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, todavía. O sea, lo único que está pasando es que la ira de Dios se está revelando en contra de esas personas. Pero hay esperanza, claro, porque todavía pueden arrepentirse. Porque todavía pueden venir a Cristo para que el Señor les otorgue salvación y los saque de esas garras. Pero ellos necesitan que admitir y reconocer que se han hecho sabios. O profesaron ser sabios, pero se han hecho necios. Esto alarma. Entonces la primer cárcel que estamos viendo nosotros ahorita es la inmoralidad sexual. Eligieron vivir una existencia, hermanos, dominada por la inmoralidad sexual. Dios los dejó seguir en ese camino. Ellos degradaron sus cuerpos hasta lo más vil. Hicieron lo que quisieron, hermanos, con sus cuerpos. El pasaje está dando la idea de que estas personas se aventaron un clavado a la inmoralidad sexual a tal grado que llegaron a pervertirse al extremo con sus cuerpos. Mi intención no es aquí ponerlos a que se figuren cosas y tengan imágenes, no es mi intención. Yo estoy seguro que si alguien de ustedes no ha tenido una imagen pornográfica, una imagen que lo manche o que lo haga sentir mal, qué bueno. Pero estas personas, hermanos, nos está dando la idea que llegaron hasta el versículo 25 de Romanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En el versículo 23, nosotros vemos que ellos cambiaron la gloria de Dios por las imágenes. En este versículo 25 estamos viendo que ellos cambian la verdad por la mentira. Para el caso viene a ser lo mismo. Ellos hicieron lo mismo. Al final del versículo dice allí, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y aquí Pablo se avienta una doxología, que era algo muy común entre los apóstoles. En sus escritos más antiguos que ellos tenían, era una práctica judía, que en el Talmud judío se hacía algo muy frecuente a meter este tipo de doxología. ¿Qué es esto? Es como una alabanza a nuestro gran Dios en medio de los escritos que ellos hacían. Dice aquí, el cual es bendito por los siglos. Amén. Era una constante en el apóstol Pablo. Ustedes van a verlo muy seguido. El apóstol Pablo, miren, en Romanos 9:5 vuelve a meter otra doxología. Vamos a ver Romanos 9:5, para que se den cuenta que es una doxología. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y luego aquí viene la doxología. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pablo hacía constantemente esto. Pablo hace y mete esta doxología aquí para de alguna manera darle la gloria y el crédito todo a Dios.
Y que se dé cuenta la gente qué tan soberbia y qué tan orgullosa ha sido a causa de su pecado, que se ha propagado y se ha multiplicado tanto en la maldad en el ser humano. Versículo 26. Por esto Dios los entregó, otra vez encontramos los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. El abandono en el versículo 24 había sido la inmoralidad sexual. Ahora el abandono de Dios en este versículo 26, hermanos, ¿a qué es? Las pasiones vergonzosas. A las pasiones vergonzosas. Ahora, esto es como resultado de la idolatría que se había mencionado en el versículo 25. Para definir pasiones vergonzosas, es una palabra griega que se escribe con Z, pasos, así como se oye, pasos. Enfatiza la falta del dominio reflejado en los deseos. Es decir, la gente, hermanos, le daba rienda suelta a sus deseos, hermanos, más perversos. En una ocasión, en San Luis Potosí, hay un restaurancito que aquí también en la laguna hay. Se llama, está una vaquita, ¿cómo se llama? Sirloin. Me tocó llevar a unos jóvenes porque estábamos celebrándole a los jóvenes, mi esposa y yo. Y le dije, vamos a llevárnoslos a cenar. Y nos fuimos al Kentucky, al Sirloin. Y ya ven que ahí uno se puede servir uno de lo que quiera, ¿no? Y mi esposa y yo somos muy observadores en ese sentido. No piensen que somos criticones, no piensen, no. Y la carcajada de la hermana Isabel dice mucho, pero no somos criticones. Mi esposa y yo tenemos la costumbre de que nosotros siempre todo lo que llevamos a cabo, hacemos, jugamos, pensamos, todo nosotros lo tratamos de darle siempre una enseñanza espiritual. Yo recuerdo que uno de ellos empezó a servirse de un montón de cosas en el mismo plato. Se sirvió cosas saladas, cosas dulces y de postres, así, en el mismo plato. Después al final empezó a hacer experimentos. Se sirvió pizza con fruta y luego al final le echó nieve. Y yo sé que ustedes sus caras dicen mucho, yo también estaba lo mismo así. Le dijimos mi esposa y yo, ¿y eso qué? ¿Qué significa? ¿Y saben qué nos respondió? Nos dijo, es que yo siempre había tenido el sueño de hacer algo así. Dice, y ahorita me estoy dando vuelo, pero deberían de verlo, cómo yo me arriesgo a decir que hasta disfrutaba, hasta podía ser una persona así sentía placer por estar haciendo eso. En algo tan simple y tan burdo que estoy hablando de una comida, hermanos, a mí me da la idea y quiero ilustrar esto, cómo una persona en algo tan simple puede regodearse también, hermanos, en su deseo más perverso y pecaminoso. Puede llegar alguien a fantasear y decir, esto es algo que yo siempre deseé y anhelé hacer. Y le damos rienda suelta a nuestros deseos y a nuestros impulsos más pecaminosos. Cuando eso pasa en la vida de una persona que no tiene a Cristo, hermanos, nosotros la respuesta o la condición que nosotros decimos es, ¿sabes? Esta persona, lo más seguro es que el Señor ya lo abandonó, ya lo dejó hacer y que llegue hasta ese extremo. ¿No les ha pasado a veces que ustedes se enteran de ciertos pecados y prácticas de hijos de cristianos que llegan a suceder y ustedes dicen, pero oye, no entiendo, ¿de dónde aprendió? ¿Quién le enseñó? No sé si les ha pasado. La respuesta es clara, hermanos, es que son personas que no han conocido a Cristo, que no han tenido un encuentro con el Señor y que lo más seguro es que han abrazado una religión, han abrazado una denominación, han abrazado pertenecer al club, a un club de una iglesia, pero Cristo no ha hecho nada aún en ellos. Y a mí eso me entristece. El saber que hijos de hermanos estén abandonados por Dios en una celda como esta. Por eso Dios dice, los abandonó en pasiones vergonzosas. Esto me da la idea a mí, porque el versículo 26 habla de las mujeres. Y ahorita en el 27 va a hablar de los hombres, así que no piensen que somos machistas, espérenme. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Saben qué quiere decir la palabra uso en el original griego, en la raíz griega? Quiere decir coito. Entonces dice, cambiaron
la relación íntima sexual de pareja por lo que es contra la naturaleza. O sea, para el apóstol Pablo ya hace más o aproximadamente de 1900, 2000 años, para el apóstol Pablo ya era escandaloso esto. El hecho, hermanos, de pensar y ver en una relación homosexual en mujeres, hermanos, para el apóstol Pablo está diciendo esto ya es un deseo perverso, pecaminoso, alguien abandonado por Dios. Versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso, ya les dije qué significa uso, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron, hermanos. La palabra se encendieron significa ardieron, o sea, ¡fum!, se prendieron. Las personas que eran tan temperamentales en este asunto, dice que se encendieron en su lascivia. Ya les dije que lascivia tiene que ver con asuntos sexuales, unos con otros, cometiendo, hermanos, hechos vergonzosos, hombres con hombres, y noten esta parte, recibiendo en sí mismos. Esto tiene una explicación. A ver si NBI nos ayuda un poquito. Si no, el hermano Eric acá trae Nueva Traducción Viviente, pero si nos ayuda NBI, fíjense bien. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían. Es decir, el hecho de que ellos hayan practicado la homosexualidad, el Señor ahora los hizo que en sí mismo recibieran un castigo por su perversión. Ellos abandonan a Dios, del versículo 18 y 19 lo vimos. Dice el Señor, bueno, yo te abandono a ti. Me recuerda a un pasaje que viene en Oseas 4:6, que solo nos sabemos la mitad nosotros. ¿Sí se han fijado? Dice, el pueblo fue destruido, pero no lo terminamos, miren, fíjense bien. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y miren esta parte, por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, ¿qué hará el Señor? Dice el Señor, tú olvidaste mi ley. Dice el Señor, yo me olvido. Tú te olvidas de mí, yo me olvido de ti y de tus hijos. Espanta esto. A mí me da terror. Hace pensar, Señor, ten misericordia de mí. Yo no merezco esto, ¿quién soy yo, Señor? Y cuando a veces nos damos cuenta que entre los nuestros, entre nuestra familia, la familia de mi esposa, la familia de mis padres o mi familia, vemos algunas características de este tipo, me da vergüenza, sí. Pero también, hermanos, cuando veo que el Señor tiene misericordia de nosotros y hemos sido ya sacados de ese contexto, yo le doy gracias a Dios. Aunque no digan amén. Abrieron dentro de sí el castigo que merecían. Es lo que está diciendo la parte de, en el 32, en el 27. Recibieron en sí mismos la retribución debido a su extravío. ¿Qué quiere decir ellos? Pues obviamente, el quien le da rienda suelta, hermanos, a situaciones sexuales, ¿a dónde va a llegar? A un SIDA, a una enfermedad venérea. Esas son las consecuencias. Ahora es cierto eso. Y fíjense bien, ¿en qué momento el apóstol Pablo, desde el versículo 18 que estamos hablando de la ira de Dios, hasta el versículo 27 que llevamos, hermanos? ¿En qué momento el apóstol Pablo ha dicho espíritu de lujuria? Espíritu de inmoralidad sexual. ¿A qué hora se ha mencionado al diablo del versículo 18 al versículo 27? Porque el problema del ser humano, hermanos, no es externo. Está lo de él. El ser humano es un monstruo. Mira el de al lado. No se cree. Es un monstruo. El ser humano es un monstruo. Usted no sabe, pero usted probablemente se ha sentado en alguna vez que ha viajado en el camión. Usted se ha sentado a un lado de un sádico masoquista, un
un pervertido, un violador de menores. ¿Sabe usted? Y usted dice, wow, yo alguna vez me senté con esa persona. Ayer mi esposa y yo fuimos a comprar una cuerda para la guitarra que se reventó y en un momento pasamos en una calle del centro de Gómez, en una dulcería, y me dijo mi esposa, por cierto me faltan unos dulces, ahorita me dices para que pasemos de regreso. Pasamos y cuando de regreso ya veníamos de la acera de enfrente y le dije, oye, ya no fuimos por los dulces, y nos cruzamos y de regreso ya estaba una Cruz Roja subiendo a un hombre con una herida en la espalda sangrando. Y yo me espanté y le dije a mi esposa, oye, nosotros hace 2-3 minutos pasamos por aquí. Al hombre lo habían asaltado. Le dije a mi esposa, ¿cuál fue la diferencia para que lo asaltaran a él y no a nosotros? O sea, ¿qué fue para que nosotros? Si usted quiere que yo me oiga más espiritual, les hubiera dicho, no, es que nosotros somos unos hijos de un rey, ¿verdad? Pero no, yo soy realista, digo yo. Hubo cuestiones de minutos, de segundos, hermanos, para que en lugar de ese hombre hayamos sido atacados nosotros. O sea, nadie está exento de ese tipo de cosas. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Este mundo cada vez está peor. Cada vez está peor. Y cuando yo veo que el Señor, hermanos, abandona a las personas en pasiones vergonzosas, en inmoralidad sexual, se apiade de nosotros, hermanos. Todas las familias hay locos, hermanos. Hay gente que necesita de Cristo. Nosotros en algún momento necesitamos de Cristo. No éramos perfectos. Éramos lo vil y lo menospreciado. ¿No dice eso la Biblia? O usted me va a decir, no, hermano, yo venimos de lo más vil, de lo más inmundo. La palabra dice, usted cuando va al mercado, usted agarra de las mejores frutas, de las mejores verduras. Dice, no, las más frescas. El Señor cuando escogió a su pueblo, dice que agarró de lo vil y lo menospreciado. Él no llegó a ver en dónde estaba lo mejor, Él dijo, ¿dónde está el desperdicio? Y de ahí agarró. Dice, para que el que se enaltezca, o para que el que se gloríe, gloríese en el Señor, dice Pablo. Para que no haya en nosotros ninguna jactancia, ni alguna altivez en decir, no, a mí me salvó porque yo vengo de una raza, entre una mezcla de rusos y italianos. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Mírenos la casa, rasgos más mayas que mixtecos. Lo de mi familia, ¿verdad? Versículo 28. Ahora, bueno, antes de ir al 28, quiero decir algo. En el 27 hablamos del homosexualismo en las mujeres, o comúnmente llamado lesbianismo. En el 27 hablamos del homosexualismo en los hombres. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto al homosexualismo, ¿les parece? Porque creo que aquí es muy pertinente decir qué dice la Biblia respecto al homosexualismo, para llegar a tener un correcto entendimiento. No vamos a ver muchos pasajes, quiero enseñarles unos 3 o 4, porque hay infinidad de pasajes en cuanto al homosexualismo, pero lo único que voy a decir del homosexualismo en cuanto al Antiguo Testamento es que este tipo de personas, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿cómo los castigaban? Con muerte. Así los mataban. ¿Quieres acabar con un homosexual? Lo apedreaban. Nosotros, dice usted, bueno, entonces, ¿cuál es el papel ahora de la iglesia o de nosotros? Bueno, nosotros no debemos de ser homofóbicos, ni tampoco debe de haber en nosotros una especie de intolerancia a este tipo de personas. Hay que aclarar que el homosexualismo no es una enfermedad. ¿Qué dije? No es una enfermedad, sino es un pecado. El homosexualismo no es una enfermedad, es un pecado. La medicina, o un sector de la medicina, ellos han afirmado que pues es un desorden emocional de estas personas. No es cierto, esto es un pecado y es algo, hermanos, que se aprende, no se nace con ello, ¿sí? Eso lo dice la Biblia y no es mi intención profundizar, pero quiero mencionar algunos pasajes para que tengamos un entendimiento respecto a ellos. Ahora, quiero también hacer una aclaración. El hecho de que un homosexual, el Señor lo entrega, lo abandona en una celda como especie de juicio ya terrenal, no quiere decir que ellos ya no tienen perdón de Dios, no.
La Biblia muestra ejemplos de cómo personas salieron del homosexualismo y vinieron a Cristo. Pablo lo dice en ejemplos más adelante. Entonces, un homosexual, tanto hombre como mujer, pueden ser perdonados y limpiados, hermanos, como cualquier otro pecador, siempre y cuando se arrepientan de su pecado y vengan a Cristo. ¿Sí? Esto lo digo y lo aclaro porque hay quien piensa que, por ejemplo, el homosexualismo puede ser el pecado de muerte o puede ser la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No, el homosexualismo es tan grave como cualquier otro pecado. ¿Sí? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. ¿Ven? Dice así, está hablando el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego Pablo dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ¿qué? Afeminados, ni los que se echan con varones, ¿qué más? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué cosa? Ahora, fíjense bien, yo quiero que el hermano Eric, si me es tan amable de leernos este mismo pasaje que acabamos de leer en Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Fíjense bien, vamos a escuchar, porque aquí la palabra afeminados, regresa al versículo 9, y la palabra afeminados y la palabra que se echan con varón, aquí los define de una manera más clara. Miren, vamos a escuchar, por favor. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Fíjense fíjense bien qué alarmante. En el versículo 9, la palabra afeminados, ahí lo define como uno ¿qué? Prostituto. Y la palabra lo que se echan con varones, como les dice, los que practican la homosexualidad. Los sodomitas. En la Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 19, si no me equivoco, acompáñenme. Quiero que... ¿Usted qué trae? Bueno, ¿me la prestan? Para ya no hacerlos volver a leer otra vez, hermanos, ¿sí? Mire, fíjense bien. En Génesis capítulo 19 viene un ejemplo de cómo Lot vivía en Sodoma y cómo él llegó a vivir a ese lugar y cómo la gente cuando dice, saca a esos varones que llegaron ahí para que los conozcamos. Esta versión dice de una manera desde el versículo 5, 19:5. Fíjense bien cómo dice, voy a leer unos 5 versículos y dice así, desde el versículo 5. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Estaban gritando los hombres porque habían llegado 2 ángeles, 2 varones de parte de Dios a la vida de Lot para sacarlos de Sodoma. Y luego dice ahí, y le gritaron a Lot. Bueno, ya les dije eso. Verso 6. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y poder hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. ¡Hazte a un lado!, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot detrás de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Y dice el 11, luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si los ángeles no hubieran dejado ciegos a estos hombres? ¿Hubieran qué? Hubieran violado a Lot. Ahora, Lot también un poquito mal de su cabeza. Aquí están mis hijas. Eso no lo vamos a discutir. Pero ustedes dicen, oye, ¿qué estaba pasando? Dice, tanto jóvenes como viejos. O sea, noten, hermanos, cómo estas cosas no se heredan. No nacemos con ellas. Son prácticas, hermanos, que se aprenden. Qué bueno que el Señor restringió ahí
la perversidad e inmoralidad sexual en estos hombres, que si no, hermanos, esto hubiera terminado. Era grave el pecado de Sodoma y Gomorra para que el Señor acabara con esas dos naciones, hermanos, en fuego y azufre. Ahora, esto fue verídico. La ciencia, juntamente con la historia, y no solo con la historia, sino que las mismas pruebas de arqueología muestran evidencias del azufre en tales lugares. Es decir, que hay pruebas visibles y palpables de que este hecho fue real. El Señor acabó con fuego y azufre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Digo, para que él cuestione, el que dice, bueno, a lo mejor esto es una ilustración, a lo mejor esto no fue cierto. No, fue un hecho, un acto real. Además, Jesús dio testimonio de ello. Nuestro Señor Jesús no hubiera hablado de algo que no hubiera sido verdadero. ¿Qué tan grave, hermanos, es para nuestro Dios los temas que están con relación a la inmoralidad sexual? Llámese, hermanos, fornicación, lascivia, concupiscencia, inmundicia u homosexualidad. Primera de Timoteo 1, 9 al 10. Dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Para los quiénes? Para los irreverentes, para profanos, para los homicidas, verso 10, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana. ¿Qué es un sodomita? Alguien que practicaba lo de Sodoma, ¿no? En la Biblia, un sodomita da la idea de una persona que practicaba la homosexualidad, que es lo que está diciendo la hermana. Sodoma era una nación famosa y conocida por la inmoralidad sexual del mismo sexo. Judas 7, con esa terminamos. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, y las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, ¿qué cosa, hermanos? Sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, que esto, hermanos, es como evidencia para todos, es como un testimonio de todos aquellos, hermanos, cómo terminarán si al final de cuentas su vida la siguen en esta pecaminosidad. Estamos diciendo, hermanos, que el homosexualismo no nace, sino que se hace. Usted me dice, usted puede decir, no, hermano, es que sí se hacen. Yo le voy a decir un argumento un poquito más profundo. Todos nosotros, hermanos, nacemos pecadores. Y ahí le va. Todos nosotros nacemos en pecado y las personas tienen tendencias y tentaciones diversas hacia ciertos pecados. Pero ninguna persona nace siendo homosexual, así como nadie nace siendo ladrón o asesino. Las personas que se convierten en ladrones, en asesinos, en adúlteros, en homosexuales, lo hacen por decisión voluntaria. La gente no nace siendo homosexual o ladrona, la gente nace siendo pecadora. Es mucho más profundo. La gente al final de cuentas decide ser lo que tiene que ser por el pecado que ya hay en ellos. El engaño de la psicología, el engaño de los médicos nos han dicho siempre, no, es que él nació siendo así, es que pobrecito, se aprovecharon de ti, mira, y te dañaron la mente, te dañaron la cabeza, te dañaron el cerebro, tú lo que necesitas, y empiezan a restarle, a restarle pecado y sí, responsabilidad a la persona, hermanos, por su pecado. Hablan que ellos son quienes escogen. Muchas veces perjudican las prácticas en el hogar también, el cómo se llevan muchas cosas en el hogar. El hogar influye mucho.
pero no nacen. No hay un registro en la Biblia, no hay un registro, hermanos, que alguien nace siendo asesino. Nacen en pecado. La gente al final decide el giro que él va a agarrar. Pero no hay pecadores no hay tal como nace homosexual, nace asesino, nace adúltero. No, nacemos en pecado. La gente es como empieza después a manifestar la perversión en ellos de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. Versículo 28. Es un tema que luego, cuando estudiamos el libro de Génesis, profundizamos bastante en el tema del homosexualismo. Mi intención no era profundizar tanto. ¿Por qué? Porque estamos describiendo el cómo abandona el Señor a cada uno de este tipo de personas, que ya vimos 3. Vamos a ver la tercera. Ya vimos la primera, que era la inmoralidad sexual. La segunda, pasiones vergonzosas. Y la tercera, hermanos, vamos a leer 28. Aquí viene. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo que quiere decir esto es como ellos rechazaron a Dios, pues Dios los abandonó. Esta es la tercera vez que el apóstol Pablo menciona el abandono de Dios, hermanos. Ya dijimos la inmoralidad, las pasiones vergonzosas, y la tercera, una mente reprobada. Así que lo que nosotros estamos viendo aquí, estamos viendo el tercer encierro, el tercer abandono, el tercer entrega de nuestro Señor. Ahora, el término mente aquí, donde dice Dios los entregó a una mente reprobada, el término mente indica la capacidad de razonar, especialmente en el aspecto moral. El abandono o la entrega del Señor a una mente reprobada, hermanos, quiere decir que los ha entregado a una condición en donde sus mentes han sido rechazadas como sin valor, una mente inútil para los propósitos normales. Es decir, su mente está tan corrompida ya que no es una guía digna de confianza en decisiones morales. Este tipo de personas, hermanos, nada se les hace ¿cómo se dice? Restringido. No hay límites, exactamente. O sea, son personas, hermanos, que ellos dicen, ¿pero por qué? ¿Quién dice? Incluso se hacen lemas como, pues, esta regla, las reglas se hicieron para quebrarse, para romperlas. Usted le dice, no, es que esto no podemos. ¿Y quién dice? Y usted los ve y ya desde pequeños. Yo me acuerdo que yo tengo primos que cuando a veces iban a la casa de mis abuelos, nosotros vivimos desde pequeños pegados a la casa del abuelo, y el abuelo no nos dejaba subir a la azotea, y había una escalera siempre así para subirse a la azotea, y nunca nos dejaba a nosotros. Y allá en la azotea tenía envases de Coca, de Pepsi, y no nos dejaba subir porque íbamos a hacer travesuras. Cuando iban los primos y les decíamos, no te subas, ¿por qué? Porque el abuelo no nos deja subir. Ay, ¿quién dice? Se subían ellos y hacían rompedero de botellas, y al final nos echaban la culpa a nosotros los que vivíamos allí. Y entonces yo me quedo pensando, ¿cómo ya desde pequeños? Ahorita ustedes pregúntenme por ellos, y son personas, hermanos, que no tienen rienda suelta para sus vidas, porque desde pequeños sus padres no les enseñaron, hermanos, decirles no a esto y sí a esto. Me alarma, hermanos, que haya jovencitos, que haya jovencitas, que no haya horarios para salir y entrar en la casa. Que, por ejemplo, haya personas que le dice, mamá, ¿me dejas salir a jugar? Está bien, ¿qué horas son? Las 5. ¿A qué horas regreso? Bueno, a las 6. Ay, mamá, 1 hora. Pues 1 hora. 1 hora. La expresión mente reprobada, ¿saben qué significa? Significa tontos y sin razonamientos. Vámonos rumbo al final. Versículo 29 al 31. Dando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, hermanos. Pablo enumera una lista, hermanos, detallada de 21 pecados del verso 29 al 31. Estos pecados predominaban ya en el mundo pagano desde entonces de él. Y todo esto, hermanos, a consecuencia de haber rechazado a Dios.
Cuando una persona le dice no a Dios, hermanos, no le están rechazando a usted o a mí. Están rechazando, hermanos, a Dios y a su precioso evangelio. Y empezamos a enumerarlas, podríamos hacer hasta estudios de uno por uno desde el verso 29 hasta el 31 sobre cada una de ellas. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. ¿Qué tendríamos que decir en cuanto a la avaricia, hermanos? La avaricia en el cristianismo ya no le dicen avaricia, ¿saben cómo le llaman? ¿Cómo? Prosperidad. ¿Saben? Hay otros que he escuchado que son más inteligentes, ¿saben cómo le llaman? Visión. No sé, oye, ¿cuánto ganas ahí? No, pues tanto. Ay, tan poquito. No, yo estoy contento. No, hombre, no. ¿Qué me dio? Que no, desea más, más. ¿Cómo se llama eso? Visión. No, la Biblia dice que es avaricia. Personas que pueden llegar a pensar y decir, ¿qué tiene de malo tener más? Pablo lo enumera como parte de los 21 pecados. Ya le dijimos maldad. Llenos de envidia, hermanos. Persona envidiosa, deseando siempre lo que hacen otros y cómo prosperan otros, y nosotros aquí haciendo corajes. Homicidios, contiendas, personas ¿qué tienen por engaño, hermanos? Yo diría personas que hacen tranza. Exactamente. Engaños y malignidades, verso 30. ¿Quién tienen por detractor? Sí es, un detractor es cierto. Sí es. Yo añadiría algo más y diría que un detractor, hermanos, es aquel que hace un trato y después él mismo dice, no, ya no, ya no. De eso se está hablando Pablo. Estas características yo creo que son así como para, oye, ¿te dices cristiano? Vamos a ver si no encajas en alguna de ellas, Chuy. Aborrecedores de Dios. Aquí estoy seguro que si a todos les preguntamos, ¿usted aborrece de Dios? Todos vamos a decir que lo amamos. ¿Sí o no? Y allá afuera también vamos a preguntar, y allá afuera, yo creo que nada más vamos a encontrar un Hare Krishna, ¿no? Pero de ahí en fuera todos van a decir, yo y Diosito. La gente va a decir que Diosito, porque Diosito. Ellos aman a Diosito. Pero lo que no saben es que con sus hechos, hermanos, demuestran que aborrecen a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos y miren, hermanos, inventores de males. Les gusta inventar, hermanos, maldad. Desobedientes a los padres. Híjole, aquí estaría bueno, ¿verdad?, hacer un estudio. Síguele. Necios. ¿Cuántos nos hemos encontrado uno de esos, ah? Que su palabra es la ley. Desleales. ¿Qué es un desleal? Alguien que no conoce, hermanos, la lealtad. Sin afecto, implacable, sin misericordia. Final, 32. Quienes habiendo, noten este énfasis del versículo 32, todas estas personas que acabamos de describir, los que abandonó el Señor, los homosexuales, las lesbianas, todos los de la inmoralidad sexual, dice el pasaje, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿de qué están convencidas esas personas? Esas personas están sabidas de que va a haber un día en el cual van a ser juzgadas, que los que practican tales cosas, ellos saben, hermanos, que son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte aplauden a quien lleva a cabo y fomentan que otros practiquen esas cosas. Les regodea saber de que otros dicen, mira, oye, sí, ándale, y les da gusto. Como esos que le dan cerveza al niño chiquito, mira, es un borrachito ya igual que yo, míralo. Y les da gusto ver que el niño ya también, y cuando crece 25, 30 años dice, ay, pastor, ore por el niño que no se le quita lo borracho.
Él desde pequeño le enseñó a ser un ebrio, hermanos. Oía a la mamá que se la pasaba viendo lo que callamos las mujeres y cada quien su santo, y Laura en América y la otra del otro canal, y se la pasaba viendo eso, y el niño crece, la señorita crece, se vuelve una esquizofrénica. ¿Ese es el tipo de programas que se la pasa viendo? Y se complace. Ay, pastor, es que el niño no quiere dejar la tele. Habiendo entendido esto, dice Pablo, que los que practican tales cosas, dice, son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. De aquí en adelante, mis amados, no permitamos que nuestros temas de conversación sean trivialidades. Cuando digo trivialidades, no platiquen de programas de televisión. Cuando vaya a preguntar por una persona que no está aquí, por un hermano, no pregunte con morbo. Incluso, dice Eduardo, si vamos a hablar hasta incluso de los patanes, hasta incluso, hermanos, tratar de platicar lo menos posible de esa gente. Ya están allá, ya ni modo. Nosotros vamos a echarle ganas, vamos a trabajar en la obra del Señor. Estamos entendiendo cómo la ira de Dios se va revelando. Ahora, hoy terminamos con los gentiles. Pablo en el versículo 32 termina con los gentiles, pero a partir del capítulo 2 ahora dice, ahora siguen ustedes judíos, y comienza a hablar en cuanto a los judíos. Este mensaje, hermanos, no está pasado de moda, no es algo que ya pasó y que nosotros, ¡ay, qué bueno, ahora estamos disfrutando de la gracia! No, la ira de Dios sigue vigente y se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la oración, ese es mi deseo, ese es de veras de todo corazón, amados hermanos, que nosotros abracemos a partir de hoy. La invitación en esta tarde es que si usted aún no disfruta de la preciosa gracia de Dios a través de Jesucristo, yo le invito de corazón a usted que me está oyendo en esta tarde, que venga en arrepentimiento y que ponga toda su confianza en Cristo, para que usted no experimente el día de la gran ira. Usted no va a poder decirle al Señor el día de mañana que usted delante del Señor le diga, no, Señor, mira, es que a mí nadie me dijo, yo no sabía, sí, parece que sí, una ocasión vine a esta congregación y ahí estaban hablando de tu ira, pero yo no la conozco. Y el Señor va a decir, ¿sabes qué? Incluso los más pervertidos sabían que habría un juicio y que serían dignos de muerte. Esta muerte, hermanos, no es solo muerte física, dignos de muerte eterna. Porque si no estaríamos igual que los testigos de Jehová. Creeríamos, hermanos, que entonces todo cesa aquí. Una vez que ya uno muere, ya se acabó la vida. No, señores, no se equivoquen. Vida eterna o la muerte eterna. Ponernos de pie.